Hola, ¿cómo están? Bueno, espero les guste el video y si es así, que se suscriban y le den un like. Así que bueno, empecemos. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver cómo grabar la pantalla de la PC, es decir, todo lo que hacemos en la computadora. Con Filmora, que es un programa gratuito y la verdad es muy sencillo de usar y funciona muy bien. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo bien cortito. Vamos a ir a grabar pantalla de la PC. Podemos tomar la pantalla completa o personalizarla, por ejemplo así, y estirarlo al lado que queramos. Esto grabaría simplemente lo que esté tomándose. Es bastante fácil de manejar. Bueno, ahora le damos grabar, va a ser la cuenta regresiva. Ahí está. Abro Google Chrome. Podría hacer cualquier cosa que esté usando, abrir Google Chrome para hacer algo bien sencillo, pero justamente esto puede usarse para hacer algún tutorial o lo que sea. Bueno, fácil, Messi se va a Barcelona. Bueno, acá está la noticia. Ahora con F9 voy a cortar la grabación de Filmora. Ahí está, cerramos. Nos generó este video. Lo vamos a poner en las pistas. Obviamente es muy corto. Coincidir medios. Ahí está. Ahora podríamos importar bien el audio, otro video, imágenes. El audio, si uno no lo está grabando directamente con un micrófono, podemos grabarlo sea con el celular o con lo que sea y subirlo después, o subir otros audios que no tengan que ver con eso. Lo mismo que imágenes, como para poner un logo o marca de agua, o simplemente escribir un texto con títulos. Acá, por ejemplo, importar. Yo acá tengo audios, podría subirlo. Este no es el audio de esto, con lo cual va a ser mucho más largo. Cuando yo lo quiera poner se va a notar mucho. Lo vamos a sacar, pero bueno, es para que vean cómo se hace. Voy a subir una imagen que tengo en el escritorio. Acá está. La vamos a poner acá. Ven que es muy grande, entonces la vamos a achicar mucho, más todavía. Ahí está. Y si yo ahora hago doble clic acá, en composición tenemos la opacidad. Si queremos bajar un poco para que se note más, vamos a ponerle el puntero del mouse, el resaltador. ¿Ven? ¿Ven cómo baja y sube la opacidad? Le damos OK. Si queremos que dure todo el video, marcamos y lo estiramos al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, también podríamos usar otro video. Siempre si está arriba, va a aparecer por arriba del video. Si esto lo pusiéramos acá, no se vería. Le vamos a dar a exportar. El formato de MP4 me parece bien. Esto también lo dejo por defecto. El nombre se lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle Filmora logo. Exporto. No corto el video porque es tan corto que esto va a ser rapidísimo. Ahí está. Cerrar. Cerramos acá también. Y vamos a probarlo. Filmora 9. Output. Filmora logo. Bueno, esto es lo que pasó. Este es el video. Acá está el logo. Ahí es donde buscamos.
En este caso no tiene sonido porque bueno, no grabé en el momento que hice la filmación, digamos, de la pantalla, y no le agregué ningún audio después. Pero es bastante simple de usar, ¿no? Cerramos el video. Bueno, con esto estamos. Ahora cortamos este video y en cualquier momento vamos a hacer otro con algunas prestaciones más que tiene Filmora. Así que bueno, espero les haya gustado. Hasta luego.